Buen día, profesor Obed. Mi nombre es Oscar Josué Ornelas de la Cruz, del grupo 502. A continuación estaré explicando algunos temas de los que envío. Parte de un cilindro neumático se conforman por 9 partes, que serían la base, el sello de embolo, el embolo, tubo, junta de vástago, tapa, casquillo guía, rascador y vástago. ¿Para qué sirve un cilindro neumático? La función principal de un cilindro de aire o neumático es utilizar aire comprimido y la presión del aire para mover cosas. Un cilindro de aire convierte la energía del aire comprimido en movimiento. Los dos tipos de cilindro de aire, de efecto simple o doble efecto, tienen ligeras variaciones en sus partes internas, funcionalidad y diseño. Sin embargo, todos los cilindros de aire tienen un cuerpo del cilindro, un pistón, las glándulas de emblaje, empaque y un vástago de pistón, una cabeza para las piezas internas. Algunos cilindros también pueden tener un conjunto de resorte y amortiguadores. Otro tema serían actuadores neumáticos. Hay dos tipos de actuadores, los que producen movimiento lineal y los que producen movimiento rotativo, que serían los motores. Lo lineal es lo cilíndrico y lo rotativo serían los motores. La energía inhiere el aire comprimido, alimenta los actuadores neumáticos donde se transforma en movimiento de vaivén en los cilindros o en movimiento de giro en los motores. En los actuadores lineales encontramos dos tipos fundamentales, que sería el cilindro de simple efecto, solo pueden efectuar trabajo en una dirección, y el cilindro de doble efecto, efectúan el trabajo en ambas direcciones. Constitutivamente hay diferentes formas de realizar cilindros de simple efecto, buscando la mejor para la función que van a realizar. Cilindro de simple efecto de embolo. El vástago puede estar replegado o extendido. Inicialmente tienen un resorte de recuperación de posición. Al suministrar aire comprimido, el embolo modifica su posición y cuando se purga, el aire de muelle recupera la posición inicial del embolo. Debido a la longitud del muelle, se utilizan cilindros de simple efecto con carreras de hasta 100.000 milímetros. Estos cilindros solo pueden efectuar trabajando en una dirección, el que realiza el aire comprimido, mientras que el movimiento debido al muelle solamente sirve para recuperar la posición inicial. Por ello es apropiado para tensar, expulsar, introducir y sujetar. Otro tema que venía en el archivo serían tipos de cilindro de simple efecto, que serían, existen dos tipos. Hay dos tipos de cilindros de simple efecto, que son de tipo cilindros vástago retrado y de vástago extendido. Este tipo de cilindro se utiliza para aplicaciones de succión, marcación, expulsión, etc. Una desventaja es que tienen la carrera limitada. Por otro lado, los cilindros de doble efecto son aquellos que realizan su trabajo en ambos sentidos, ya que la presión de aire se aplica por ambos lados. Las áreas básicas de los cilindros neumáticos son las siguientes: cuerpo circular, CGP, CGP2, CGP1, CM2, cuerpo cuadrado, CQS, CQ2, RQ, cuerpo rectangular, CUJ, CU, CJU. Otro tema sería cilindro de embolo. La función de los actuadores neumáticos es transformar la energía acumulada en el aire comprimido en energía mecánica mediante un movimiento rectilíneo. El embolo divide el cilindro en dos volúmenes, llamados cámaras, y existen dos aberturas en las cámaras por donde puede entrar y salir el aire. La capacidad de trabajo de un cilindro viene determinada por su carrera y su diámetro. Cilindros de simple efecto. El desplazamiento del cilindro por efecto del aire comprimido tiene lugar en un solo sentido, que es el del avance, por lo que en este tipo de cilindros el trabajo únicamente se efectúa en ese sentido. El retroceso generalmente se consigue gracias a la incorporación de un muelle que se encuentra situado en el interior del cilindro. Asimismo, existen cilindros de simple efecto sin muelle, en los que el retroceso puede ser realizado por el propio peso del émbolo y vástago sin el posicionamiento del cilindro. Otro tema sería el cilindro de membrana.
Una membrana de goma, plástico o metal reemplaza aquí el embolo. El vástago está fijado en el centro de la membrana. En algunos el vástago puede adoptar forma plana y forma una superficie de acción. Se consiguen carreras cortas hasta 50 milímetros. La carrera de retorno se utiliza mediante el resorte de antagonia por la tensión de la misma membrana de dispositivos y herramientas para estampar, remachar y fijar en prensas. Cilindro de membrana con muelle recuperador. La construcción de estos cilindros es similar a los anteriores. También se emplea una membrana que, cuando está sometido a la presión del aire, se desarrolla a lo largo de la pared interior del cilindro, ya hace salir del vástago. Las carreras son mucho más importantes que en los cilindros de membrana. El rozamiento es menor, los materiales de construcción aseguran una larga duración en condiciones de trabajo normales. Otro tema sería cilindros de membrana. Son capaces de producir trabajo útil en dos sentidos, ya que se dispone de una fuerza activa tanto en el avance como en el retroceso. Se construyen siempre en forma de cilindros de embolo y poseen dos tomas para aire comprimido, cada una de ellas situada en las tapas del cilindro. Se emplean en los cascos en el que el embolo tiene que realizar también una función en su retorno a la posición inicial. La carrera de estos cilindros suele ser más larga que los cilindros de simple efecto. El funcionamiento. Cuando el aire entra por la toma situada en la parte posterior, desplaza el embolo y hace salir el vástago para que el embolo retorne a su posición inicial. Se introduce aire por la toma situada en la tapa delantera. De esta manera la presión actúa en la cara del embolo en la que se está sujetando el vástago, lo que hace que la presión del trabajo sea algo menor debido a que la superficie de la aplicación es más pequeña. Hay que tener en cuenta que en este caso el volumen del aire es menor, puesto que el vástago también ocupa volumen. Otro tema sería cilindros con amortiguación interna, que consiste en la carrera de los cilindros de doble efecto puede ser muy larga, pero hay que tener en cuenta la posición de panadeo del vástago en su posición extrema, ya que dicha posición la delimitará cuando la velocidad de los cilindros es muy grande. Se emplean dispositivos especiales para amortiguar los fines de carrera, denominándose cilindros con amortiguación interna. Aquellos que disponen de dichos dispositivos en los cilindros de doble efecto, la fuerza efectiva en el avance es diferente a la que equivale en el retroceso, ya que las superficies efectivas sobre cuales actúa la presión del aire son distintas en cada caso. Otro tipo de cilindro sería el tándem. Son dos cilindros de doble acción del mismo diámetro y longitud de carrera, ensamblados en serie para compartir un vástago en común. Se suministra aire a los puertos de cada cilindro, y debido a que actúa sobre ambos pistones, producen cerca del doble de fuerza de empuje de un solo cilindro. Esto puede ser una ventaja cuando el espacio está restringido, ya que se puede usar un diámetro de pistón menor, pero tiene la desventaja de ser un cilindro más largo en relación con la longitud de su carrera. Otro tema sería motores neumáticos. Existen tres tipos. El primero es motor neumático de paletas. Los motores de paletas están constituidos por un cilindro llamado estator, que contiene un rotor excéntrico cerrado de ambos extremos. El espacio creado entre el estator y el rotor tiene forma de riñón. El rotor tiene ranuras por las que los a la vez pueden desplazarse libremente. El aire comprimido alimenta el motor en un extremo y se escapa por una parte del cilindro para que el motor arranque correctamente. El aire entra en primer lugar por debajo de las aletas, empujándola contra la pared interior de un cilindro. El segundo motor sería de pistón. Los motores neumáticos de pistón tienen de 4 a 6 cilindros. La potencia es generada por la presión ejercida en cada cilindro. Funcionan a niveles de revolución inferiores a los de los motores de paletas. Estos motores tienen un elevado par de arranque y buen control de su velocidad. Están adaptados para trabajar con cargas pesadas a baja velocidad. Los pistones pueden ser axiales o radiales. La idea de base del motor neumático de pistón es proponer un motor que gire a baja velocidad proporcionando al mismo tiempo un elevado par. Y el tercer motor neumático sería con doble rotor.
Los motores neumáticos con motores que constan de ruedas dentadas que giran sobre un eje con un fuego mínimo. Una rueda dentada está fijada en un árbol de salida, mientras que la otra rueda genera el par. Dos bridas planas accionadas por un soplo de aire comprimido en el sentido de la rotación y otra se desplaza en el sentido opuesto. El aire que se escapa se dirige a las cámaras formadas entre la brida y la pared del chasis hacia la válvula de escape, lo que produce la acción de rotación. Estos motores muy específicos solo representan una pequeña muestra de gama de motores neumáticos. Esta fue mi explicación de algunos de los temas que mandó el profesor. Espero y esté bien. Sería todo de mi parte.